con usted y con nosotros aquí en Grupo Fórmula Noticias. Lo recibimos con mucho gusto, es un privilegio que nos acompañe unos minutos aquí en el noticiero, porque él trae bajo el brazo un libro, este libro que se llama Cárdenas por Cárdenas, de Editorial Debate. Es un trabajo realizado con mucho esfuerzo, sin duda, por el ingeniero Cárdenas para hablar de su padre. Ingeniero, bienvenido, ¿cómo está? Pepe, qué gusto estar aquí una vez más. El gusto es para nosotros, ingeniero, como siempre, con todo aprecio y respeto. Antes de entrar en el tema del... Bueno, primero entremos al libro. Muy bien. ¿Qué trae este libro que está tan grueso como para trancar una puerta? Bueno, Pepe, no, son 700 y algo, de todos modos es grueso. Pero a doble renglón, claro. Bueno, lo que me llevó a hacerlo y lo que es la guía propiamente, el hilo conductor del libro, es tratar de dar seguimiento a la vida de mi padre, de Lázaro Cárdenas, desde el momento en que nace hasta el día en que fallece. En el año de 1970. Y lo que utilicé en realidad como hilo conductor fueron sus apuntes que empiezan en 1911 y terminan unos días antes de que él falleciera en 1970. Bueno, si alguien conoce a Lázaro Cárdenas, pues es usted, su primogénito. Pues sí. Y supongo que en los apuntes viene la historia de lo que ocurrió en marzo del año de 1938, cuando la nacionalización de la industria petrolera. Viene desde luego un capítulo dedicado a la expropiación petrolera, desde el momento en que empieza a gestarse el conflicto entre los trabajadores y las empresas, hasta pues después de la expropiación. Esto es cómo se dan las negociaciones, qué sucede después de la expropiación, cómo se comportan los diplomáticos británicos, los americanos, y bueno, finalmente cuando ya se llega a un arreglo, ya incluso en el gobierno posterior al de mi padre. Recordamos, en aquellas fechas hay testimonios cinematográficos que así lo relatan. Cuando viene la expropiación de la industria petrolera, vemos que no había para pagar la indemnización correspondiente a las compañías estadounidenses, sobre todo, que explotaban el petróleo en México. Y ante esa circunstancia el pueblo se une y se vuelca en apoyo al presidente de la República, y hay las imágenes, incluso no sé si eran exclusivamente de propaganda, pero se ve a la gente más humilde llevando pollos, gallinas, joyas, lo que fuera, para juntar el dinero necesario para que se fueran los explotadores del petróleo. Hubo una colecta. Una unidad nacional. Una unidad, pero hubo una colecta donde efectivamente pues contribuyeron gente de toda condición y de toda la República. Es un hecho que, vamos, no se ha dado en México con ese énfasis, salvo ahora que se está convocando a que todos somos México y todos somos la unidad, etcétera. A mí me parece que frente a las amenazas en este momento hace falta la unidad, sí, pero estratégica, no pueblerina, no de banderitas, ¿no? Hace falta la unidad, Pepe, sabiendo cuál va a ser al menos la intención de respuesta del gobierno de México. Esto es, yo pienso que lo más importante es fortalecer a nuestro país. Y se va a fortalecer si hay empleo formal, si se eleva el ingreso de la gente, si la gente pues no está abatida por las carencias, sino en realidad en una condición de ascenso, si se combate a fondo la corrupción. Esto podría ser un propósito unificador de todos los mexicanos, diría yo, si efectivamente se nos convoca a combatir la corrupción y se empiezan a poner ejemplos claros, si se da un combate a fondo y de manera integral contra la delincuencia, por la seguridad ciudadana. Y yo creo que habría muchas cuestiones que nos permitieran efectivamente una unidad real, y en torno a esa unidad un fortalecimiento para resistir en mejor forma cualquier embate que pueda llegar de fuera. Decía usted que lo que está ocurriendo ahorita es una especie de moeganismo. No, esto es lo que yo digo es que si se llama nada más a unirnos, pues nos juntamos ¿para qué? Entonces no se trata de estar juntos, pegaditos uno junto al otro. Como mueganitos, como tamalitos. Y sin saber para qué. Aquí lo importante es saber para qué se nos está convocando, y pues no se trata de unirnos para echar gritos contra X o a favor de Z. Tampoco se trata de juntarnos y agitar banderitas, no se trata de eso.
Se trata de efectivamente defender los intereses del país y defender, pues yo diría, la vida y las condiciones de vida de los mexicanos. Sin duda, porque somos los que importamos en este caso concreto y, bueno, no se trata de estar sumisos ante Estados Unidos, pero tampoco se trata de declararles la guerra. No, de ninguna manera, si no se trata de agarrar pleito, se trata de buscar una solución negociada. Una buena solución que sea favorable para las dos partes. ¿Es posible negociar con alguien que está trastornado en su personalidad? Porque, Pues, bueno, ¿qué opinión tiene usted de Donald Trump? Bueno, me parece que es una persona arbitraria, soberbia, pero bueno, pues finalmente a los caballos broncos se les doma sobándoles el lomo y yo creo que por allá hay que ir un poco. Decía el viernes el ingeniero Carlos Slim, el empresario Sí. Carlos Slim, no es un terminator, es un negotiator. Él lo ve desde la perspectiva del empresario. Hay salidas. Él proponía, el ingeniero Slim, proponía que el muro, y se lo dijo a él en la cena aquella que hubo a mediados de diciembre en la Florida, el muro que necesita Estados Unidos debe de ser en México con la creación de empleos, de oportunidades, de mejorías de salud para evitar que los mexicanos vayan a buscar lo que no tienen en México, que no sean expulsados. Por un lado, Pepe, y por otro lado, bueno, pues si hay un mercado de drogas y el consumo está justamente al norte de nuestra frontera, bueno, pues donde hay que empezar a poner orden es allá y también aquí, pero yo diría que habría que actuar en paralelo. Felipe Calderón, expresidente de México, sugería el viernes de la semana pasada que los soldados dejen de estar revisando camiones, se dediquen mejor a vigilar la seguridad nacional y que dejen a los camiones, si llevan o no llevan droga, pues que sea un problema de los estadounidenses. ¿Usted qué opina? Bueno, me parece que en eso tiene razón, pero yo creo que aquí lo más importante es cómo se eleva el nivel de vida de los mexicanos, que esa es sin duda la mejor forma de fortalecer el país. ¿Tenemos forma de salir adelante, salir con éxito? Sin duda, Pepe. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesita el gobierno del presidente de la República? Pues tener la audacia de cambiar el modelo de desarrollo, esto es de poner la atención en la gente, de poner la atención en los recursos del país, de buscar, como digo, empleo formal, fortalecer el ingreso de las familias, impulsar la industria, dar valor agregado aquí a nuestras materias primas, empezando por el petróleo a través de la petroquímica. En fin, yo creo que hay muchas formas de hacerlo y desde luego un combate decidido en contra de la corrupción que tiene que empezar de arriba para abajo, Pepe. Del 1 al 10, ingeniero Cárdenas, ¿en qué número estamos? ¿De qué tamaño es el problema que tenemos con Estados Unidos en este momento por la construcción del muro, por la amenaza para transformar el tratado de comercio y la cuestión migratoria, que es lo que a mí en lo personal, y los problemas de seguridad también? Por la agresividad del presidente de los Estados Unidos y por el debilitamiento institucional que tenemos aquí, pues póngale el máximo, en 10 de peligrosidad o en 0 de capacidad de defensa. ¿Qué necesita el gobierno? Firmeza. Necesita estrategia. Pepe, firmeza y empezar, bueno, yo podría empezarse a hacer primero, por ejemplo, un fuerte reclamo de amenazas cumplidas. Si Trump dijo a esta empresa Carrier de los aires acondicionados, climatización, etcétera, a la Ford, que no vinieran a México y no vinieron a México, si no invierten en México. Bueno, esto reclamaría una fuerte exigencia del gobierno de México de una explicación y que no esté pues ahuyentando inversiones que pueden venir a contribuir a fortalecer a México. Bueno, yo diría incluso a que creando aquí empleos formales no tenga la gente que irse a los Estados Unidos. ¿Usted está a favor o en contra de boicotear empresas estadounidenses instaladas en México? Yo creo que eso es irrelevante, Pepe. Yo creo que lo importante es fortalecer nuestras capacidades de defensa y eso está en dar oportunidades y niveles de vida a los mexicanos. Para reclamarle al señor Trump, el presidente y su gobierno necesitan enorme firmeza. Firmeza, Pepe. Levantar la voz, no asumir en silencio. Desde luego. Y por otro lado, yo diría, no se trata de ver quién grita más,
se trata de reclamar con firmeza, con base en la razón, con base en la legalidad, y por otro lado, bueno, tomar medidas para estar nosotros en mejores condiciones de defendernos. Es un tema sin duda profundo, Así es. que nos está simbrando a todos. Así Insisto, yo creo que no se resuelve esto, en mi opinión muy particular, con banderitas en las redes sociales. No. Se resuelve sí con un reclamo o una exigencia de la ciudadanía, de la sociedad, hacia nuestro gobierno que nos representa, para ser firmes y poder levantar la voz. Y para ver si, en función de la actitud del gobierno, pues sería el apoyo real que tenga el gobierno, si no, pues solo los acarreos van a contar. Ingeniero Cárdenas, hemos de echar un vistazo a su libro, Cárdenas por Cárdenas. Así es, Pepe. Porque es la historia de México de 1900, bueno, desde que nació el ingeniero el general Lázaro Cárdenas, pero vamos, de la presidencia de Lázaro Cárdenas también, son hechos históricos. Así es, Pepe, pues yo diría que hay además muchas enseñanzas, no para que se copien mecánicamente, pero mucho de cómo se manejaron problemas difíciles y cómo mucho de lo que se dijo tiene validez todavía el día de hoy. ¿Qué fue lo más difícil que tuvo que vencer el general Cárdenas? Mire, fueron varias cosas. La nacionalización. La expropiación del petróleo, sin duda, pero también, por ejemplo, las negociaciones muy complejas para pagar las indemnizaciones a los propietarios norteamericanos expropiados por cuestiones agrarias. Fueron negociaciones muy complejas, con muchas presiones del gobierno norteamericano sobre el gobierno de México, que también tomaron mucho tiempo. ¿Esto lo escribe usted como una obligación del hijo hacia el padre? No, Pepe, lo escribo con mucho gusto, no como una obligación, lo escribo con mucho gusto. Por ahí al principio digo que encontré un poco el motivo que me llevó a escribirlo, es decir, por un lado las pláticas en casa con Celeste, mi esposa principalmente, que me decía que a mí me tocaba hacer una biografía, y luego me encontré con la circunstancia de que presenté una ponencia en Jiquilpan, en reuniones que tenemos anualmente ahí ya por más de 30 y tantos años, y pues en esta ponencia que hablaba justamente de los primeros años de vida de mi padre y cómo era su tierra, Jiquilpan, en esa época, me llevó a encontrar un caminito que fue el que me permitió escribir este libro, a partir de los apuntes de mi padre. Le agradecemos mucho, ingeniero, que lo comparta usted con nosotros. Seguramente va a haber mucho interés por aquellos estudiosos de la historia y de la figura de Lázaro Cárdenas, que sigue vigente, por más que muchos han querido defenestrarlo. Sigue vigente. Así es. Y le agradezco pues la oportunidad de leerlo. Gracias por recibirlo aquí. Buenas noches. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, escribiendo, presentándonos el libro Cárdenas por Cárdenas, la biografía narrada por su propio hijo del general Lázaro Cárdenas, histórico presidente mexicano, criticado sí, pero también, por supuesto, con su lugar, un lugar muy sólido en nuestra historia.